Hola, buenos días, bienvenidos a este webcast sobre la reforma laboral 2019. Mi nombre es Jaime Saga, soy el director del área de impuestos aquí en BDO Castillo Miranda, y me da mucho gusto poder estar coordinando junto con mis socios y algunos de nuestros colaboradores estratégicos este webcast que va a tocar uno de los temas, me parece, más interesantes que se han dado en los últimos días, que es el de la reforma laboral 2019. Ya en su momento nuestros expositores van a estarnos mencionando algunos de los antecedentes que dieron origen a estos cambios. Me parece que vale la pena que nos retroalimenten con sus preguntas que se pueden realizar durante todo el evento. Nos va a dar mucho gusto irlas atendiendo conforme se van a ir dando. Y voy a proceder directamente a hacer una presentación de quiénes van a estar apoyándonos en este evento. Como coordinador vamos a tener a mi socio, Moisés Velázquez, socio de Seguridad Social. Él va a estar coordinando todo este evento. Nos va a ayudar realmente dando unas preguntas que son comunes para la mayoría de los empresarios y de nuestros clientes. De ahí, por favor, insisto, pueden tener toda la libertad de formularnos las preguntas que ustedes quieran, inclusive participar si tienen algún comentario que les parezca interesante. También está con nosotros Jesús Navarro Martínez, que es nuestro socio de consultoría fiscal de la oficina de Guadalajara, aquí en BDO Castillo Miranda. Por otro lado, del despacho MISA Abogados, está José Luis Sánchez, que es el socio fundador y director del mismo, junto con su socio Hugo Tulio Meléndez, abogado y especialista laboral. Por último, en un tema que, como vamos a ver durante todo el webcast, ahora sí que es mucho más relevante por los recientes cambios, la licenciada Sandra Zuluaga nos va a platicar sobre algunas de las recomendaciones derivadas de estos cambios que se hicieron en la reforma laboral, sobre el tema de integración de las distintas personas en nuestro ambiente laboral, cómo se evita la discriminación y la integración de las mismas en los equipos de trabajo. Como ustedes saben, la Ley Federal del Trabajo se publicó recientemente con cambios a partir del 1 de mayo de 2019 y sus efectos e impactos es lo que vamos a ir abordando. Sin más preámbulo, Moy, te dejo para que nos vayas sobre el tema, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Buenos días y bienvenidos a nuestro evento que estamos transmitiendo en vivo con el tema de la reforma laboral y su impacto en las empresas. Este tema que vamos a analizar con los invitados que acaban de presentar es muy relevante porque han surgido muchas dudas, han surgido muchas preguntas en el sector patronal y por ello es que estamos organizando este webcast. También es importante mencionar que en México no se han dado reformas en la parte laboral. La primera reforma que se hizo fue en el 2012 y, como ustedes recordarán, tuvieron que transcurrir aproximadamente 42 años, desde 1970, para la primera reforma laboral. Lo que se tiene conocimiento es que aproximadamente en ese lapso hubieron 400 iniciativas de reforma que se quedaron congeladas en el Congreso de la Unión y que no habían salido. Y en esa reforma, principalmente, como ustedes recordarán, lo que se hizo fue modernizar la Ley Federal de Trabajo y se incorporaron algunos temas, principalmente que ya estamos más familiarizados hoy en día, como es el tema de la regulación del outsourcing, la flexibilización de los derechos de maternidad. Se habla también en esa reforma del hostigamiento y acoso sexual como causas de despido y reacción laboral, entre otros importantes temas que se abordaron ahí. Posteriormente, como antecedente, también en el 2017 hubo una modificación en la Constitución. Sin embargo, las leyes reglamentarias no se publicaron, pero esto fue como que la antesala para la reforma que estamos viviendo hoy en día. En mayo del 2019 se da la reforma laboral y básicamente por el tema de la presión también que ha habido
en el tema del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos de América y Canadá, que ahora se conoce como TEMEC, que principalmente fue el objetivo, que pasaran esas reformas, porque ya lo habían anunciado el gobierno de Estados Unidos, que si no se daban no se iba a autorizar el convenio. Y por ese motivo de que pasó muy rápido, se dejaron de tocar temas muy importantes que tienen preocupados al sector patronal, como el tema del outsourcing, entre otros temas que vamos a ir comentando más adelante. Y bueno, muchas de las preguntas que nos han hecho las estamos concentrando y vamos a dar inicio con esta sesión de preguntas. Asimismo también les hago, les transmito que cualquier pregunta que vaya surgiendo la pueden ir haciendo sobre la plataforma que tenemos en el chat. Y la primera pregunta que vamos a plantear para que nos apoye en contestarla el licenciado José Luis Sánchez es: ¿cuáles son las novedades de la reforma laboral y a partir de cuándo son obligatorios los cambios? Gracias, Moisés. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí presentándonos en esta plática sobre el tema de la reforma laboral. Efectivamente, como lo comentaba, derivado de la reforma publicada ahora en el mes de mayo del 2019, pues vienen cambios importantes y vienen cambios trascendentes a la Ley Federal del Trabajo, que, como bien lo comentabas, no son todos los cambios que se esperaban, pero sí reflejan cambios importantes, sobre todo en el tema del procedimiento que hoy día se lleva ante las juntas de conciliación y arbitraje, que dentro de las novedades importantes y que además conlleva más de la mitad de la reforma que hoy se hizo, tiene que ver con estos cambios en relación a las juntas de conciliación y arbitraje, que en un tiempo pasarán a ser tribunales que impartan justicia en materia laboral y que dependerán del Poder Judicial de la Federación, que es un tema que vamos a ver más adelante en una de las preguntas y que nos va a ayudar Hugo Tulio a responder. Otro tema trascendente en el cambio tiene que ver con los sindicatos. También una parte importante de la reforma, más de la mitad yo diría, también tiene que ver con los cambios al esquema sindical en México, en donde más adelante lo comentaremos. Desaparecen o dejan de existir los sindicatos denominados blancos o los sindicatos a modo, de tal forma que todos los sindicatos hoy día y a partir de la reforma tienen que ser sindicatos con actividad sindical ya activa, ¿no? Propiamente es un tema que vamos a ver también. Creo que otro tema, además de esos dos temas que resultan ser, les repito, resultan ser la mayor parte de los artículos que se reformaron, hay otros temas igualmente importantes que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la igualdad de género y el ambiente laboral libre de discriminación y de violencia. Hay un artículo que se reforma, que es el artículo 3, en donde se hace especial énfasis a esta situación, y aunado a esta situación, pues se reforma también otro artículo que contrae una obligación a cargo de los patrones propiamente, que tiene que ver con los protocolos, que ya nos hablarán más adelante sobre este tema, sobre los protocolos que hoy día se tienen que generar en cada una de las empresas o cada uno de los patrones. Hay otros temas importantes, no menos importantes, por supuesto, que tienen que ver con la afiliación de los trabajadores del hogar, que también lo veremos más adelante a detalle. Tiene que ver con el CFDI, ¿no? Temas relacionados con los aspectos fiscales que tienen que ver con este CFDI, que responden a algunas, la reforma responde a algunas de las dudas o incógnitas que se generaron cuando nace el CFDI propiamente y sustituye lo que conocíamos como los recibos de nómina, que en el pasado era muy común que los trabajadores los firmaran y se les entregara
previa entrega de su pago mensual, quincenal o semanal. Y también la reforma logra tocar algunas obligaciones a cargo de los patrones que tienen que ver con las condiciones generales de trabajo. Se reforma un artículo, se adiciona alguna fracción que tiene que ver con la obligación hoy día que existe a cargo de los patrones para que dentro de estas condiciones generales de trabajo se establezcan los beneficiarios en aquellos casos en donde el trabajador muere por accidente o es víctima de una desaparición forzada, y entonces el legislador establece ya en esta reforma cambios importantes sobre esta situación. Creo que en general estos son los cambios trascendentes, atendiendo a la pregunta, Moisés. Creo que en general estos serían los cambios trascendentes en la reforma en cuestión, los cambios generales. Y luego la pregunta también atendiendo a partir de cuándo son obligatorios. Hay disposiciones establecidas en esta reforma que por su naturaleza son obligatorias al momento en que entra en vigor la reforma en cuestión. La reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo, justamente además el Día del Trabajo, y en términos de los artículos transitorios, la reforma entra en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el día 2 de mayo del 2019 la reforma entró en vigor. ¿Pero qué entra o cuáles son los tiempos que debemos de considerar? ¿Cuáles son los tiempos que debemos de considerar? Los tiempos son distintos dependiendo de la naturaleza del artículo, de la disposición que estemos hablando, pero de forma general y a manera de ejemplo, el tema de los protocolos que hablábamos para prevenir la discriminación, la igualdad de género y el ambiente laboral libre de violencia, por ejemplo, es una de las obligaciones que los patrones hoy día, a partir de que entra en vigor la reforma, están obligados a aplicar. Hay otros tiempos dentro de la reforma que tienen que ver propiamente ya con la actividad de los tribunales del trabajo, que tienen que ver con el tema de los sindicatos, con el registro de los sindicatos, que hablemos más tarde, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Y efectivamente, como comentas, hay una pregunta, un tema importante que es el CFDI de nómina. Muchas empresas siguen con la inquietud de que se tienen que imprimir, se tienen que firmar, y que si este cambio que se da en la ley trae implicaciones en el CFDI al ser un elemento de prueba. Por ello, para esta siguiente pregunta, nuestro socio de la oficina de Guadalajara, Jesús Navarro, nos va a apoyar con su respuesta. ¿El CFDI de nómina funge como mecanismo de comprobación de pago de salarios? Adelante, Jesús. Gracias, Moisés. Buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Espero que sí. A lo mejor no me pueden hablar, pero espero que se escuche. En relación con esta pregunta, efectivamente es un cambio que surge en la Ley Federal del Trabajo con la publicación, como bien se ha mencionado, del 1 de mayo y que entra en vigor a partir, en este caso, a partir del día 2 de mayo de 2019. En ese sentido, obviamente los recibos o el CFDI que contiene los recibos de pago de salarios, sí es un mecanismo de comprobación del pago de los salarios para los trabajadores. Esto es importante considerarlo, ya que se incorpora a la Ley Federal de Trabajo en el artículo 101, 2 párrafos que contemplan lo referente a esta situación. Inclusive, dentro de esos 2 párrafos, se establece que el CFDI puede sustituir a los recibos impresos. No obstante esta situación, pues si el trabajador requiere el comprobante impreso, se tiene que proporcionar por parte del patrón. Aquí, en relación con los CFDI, es importante considerar que en la Ley Federal del Trabajo ya desde hace algún tiempo, considerando inclusive las reformas a la misma, que básicamente venían contenidas
a partir de noviembre de 2012 ya se contemplaban algunas secciones que tienen que ver con elementos aportados por los avances de la ciencia. De hecho, esto viene en la sección 9. Los recibos los recibos o los CFDI de nómina serán utilizados y también forman parte de las pruebas que se pueden utilizar inclusive en tribunales. Es importante considerar que el CFDI, por el solo hecho de expedirse, no tiene una validez. Es importante que se haga una prueba y verificar ante el portal del Servicio de Administración Tributaria, y dentro de estos cambios que se incorporan en la ley del CFDI, también hay algunos otros artículos que tienen que ver con este tema y que también es aplicable a los tribunales. Inclusive también se establece por ahí en uno de los artículos de la Ley Federal del Trabajo que el tribunal designará a un fedatario público para que consulte la liga o las ligas proporcionadas en donde se encuentran los comprobantes fiscales por internet, para que se compulse su contenido y en el caso de coincidir se tendrá por perfeccionado, salvo prueba en contrario. Aquí es importante también considerar que adicionalmente a estas reformas que se incorporan a la Ley Federal de Trabajo, también es un documento que, como ustedes saben, para efectos fiscales, pues ya lo veníamos utilizando el CFDI, fueron las novedades a partir de 2004, de manera ya obligatoria a partir del año de 2010, los comprobantes fiscales son obligatorios, y no es la excepción en el caso de los recibos por salarios. Es importante aquí considerar que inclusive estas reformas que se incorporan a la Ley Federal del Trabajo pues son aplicables a personas físicas, personas morales, también inclusive a personas morales con fines no lucrativos, incluyendo la federación, las entidades federativas, los municipios, organismos descentralizados, y también inclusive en mi opinión también le sería aplicable a los pagos que se hacen a residentes en el extranjero. Entonces, hay una relación sin duda muy precisa, considerando el tema del CFDI con diversas disposiciones fiscales. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Ok, perfecto. Y también, asimismo, por este tema de cambios, surgen inquietudes de qué obligaciones más tiene el patrón, porque pues, si bien es cierto, hay obligaciones que han venido desde la reforma 2012, pero ¿qué más obligaciones y qué deben hacer los patrones, qué tienen que hacer hoy en día? Porque el tema de la reforma laboral es muy importante, dado que las multas, cuando no hay un incumplimiento, son muy elevadas. Entonces, la siguiente pregunta va en relación con este tema. ¿Existen nuevas obligaciones para los patrones? José Luis, si nos apoya. Sí, muchas gracias, Moisés. Yo creo que es importante aquí anticipar que la reforma de la que estamos hablando no se debe de prestar a inquietar al sector patronal o a meter temor a los patrones o a las empresas sobre las nuevas obligaciones. En realidad la reforma es una reforma, como lo comentábamos hace un momento, es una reforma que en la gran mayoría de los artículos que se reforman y se adicionan, ya lo decíamos, tiene que ver con el tema de los sindicatos y el procedimiento ante las juntas de conciliación, a partir de la reforma de los tribunales. No nacen propiamente nuevas obligaciones, atendiendo ya propiamente a la pregunta, por las cuales el sector patronal hoy tenga que estar preocupado. Sin embargo, sí tenemos ya tareas que hay que echar a andar a partir de la entrada en vigor. Y lo decíamos hace un momento, yo creo que existen dos nuevas tareas que tenemos que empezar a gestionar dentro de nuestras empresas, y la primera de ellas tiene que ver con la elaboración de los protocolos, ya lo decíamos, por esta
esta situación de no discriminación, igualdad de género y ambiente laboral libre de violencia, la elaboración de los protocolos que en un momento Sandra nos estará haciendo el favor de hablarnos sobre la importancia y el contenido de estos protocolos, pero esta es esta sería si queremos llamarlo una nueva obligación, una tarea novedosa a cargo de los patrones en relación con este tema. Y después viene el tema, les comentábamos hace un momento, de la adición a las comisiones laborales, en donde hoy decimos, antes de la reforma, antes de mayo del 2019, si nuestros contratos individuales de trabajo estaban o habían sido recién revisados por nuestro asesor laboralista y considerábamos que se encontraban completos, a partir de la reforma ya les falta algo, y esto sería una obligación que nace de la reforma, que es establecer esta condición de la que hablábamos, de designar dentro del contrato individual al beneficiario en aquellos casos en donde el trabajador muere por accidente o desaparece bajo esta figura de desaparición forzada. Estas son las obligaciones, digamos, que nacerían, las tareas que nacerían a partir de la reforma en cuestión. Y la pregunta también con esta nueva condición es, y me voy a adelantar un poquito, que nos las han hecho muchos de nuestros clientes, es, oye, a partir de entonces de que tengo que incluir esta nueva condición en mis contratos individuales de trabajo, ¿tengo que hacer nuevos contratos? Y la respuesta es no. Los contratos que hoy día tenemos pueden seguir funcionando, y lo que tendríamos que hacer en determinado momento es solamente adicionar o elaborar un adendum al contrato individual de trabajo que hoy tenemos para establecer esta nueva condición que establece la Ley Federal de Trabajo a partir del 1 de mayo. Muy bien, José Luis, muchas gracias. Sí, y efectivamente de aquí se van desprendiendo otros temas, y uno de ellos muy importante es el tema que tiene que ver con el Seguro Social, porque siempre que se habla de una reforma laboral, pues se piensa en los efectos que tiene en las demás legislaciones, Seguro Social, Infonavit, etcétera. En los temas de seguridad social aparece la pregunta del tema de la simulación en la relación laboral, y también lo que muchas empresas se pretende que hacen, que es la subcotización de los salarios, ¿no? Porque estadísticamente el Seguro Social siempre ha dado cifras de salarios bajos, ¿no? Entonces, eso que ocasiona pues un perjuicio para las arcas del Seguro Social, del Infonavit. Por ello, la siguiente pregunta que nos va a apoyar nuestro socio en Guadalajara, Jesús Navarro, se enfoca a los aspectos relacionados con simulaciones en la relación laboral y la subcotización del salario real del trabajador. Jesús, si nos apoyas. Claro que sí, Moisés. Y sí, efectivamente, el tema de simulación fue abordado en esta reforma a la Ley Federal del Trabajo. Aquí es importante primero conocer qué es simulación, ¿no? Para estos efectos, si vemos lo que establece el Código Civil, es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. Adicionalmente, la simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real. Es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter, ¿no? Entonces, inclusive el Código Civil establece que la simulación absoluta no produce efectos jurídicos. En este orden de ideas, y también atendiendo a las modificaciones que sufre el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, que coincide inclusive con esta última parte que estamos comentando, ya que establece que las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo son de orden público, por lo que no producen efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, las estipulaciones que establezcan lo siguiente. Aquí es importante considerar que realmente no hay una modificación en relación con los derechos o la prioridad que hay en relación con el derecho de los trabajadores, y así viene desde la creación de la Ley Federal de Trabajo. Entonces,
esa parte queda intocable. A mí lo que me llama la atención es que no produce efecto legal, y en ese artículo 5 se adicionan dos supuestos que tienen que ver con este tema. El primero es encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y o de seguridad social, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué estaríamos visualizando respecto de este tema por actos jurídicos simulados que no producirán algún efecto legal? Y bueno, lo llevo al tema fiscal, ¿no? En relación con los supuestos o alguna situación que bajo la información que tenga la autoridad pudiera establecer que se trata de un acto simulado, pues no tendría un efecto legal, y como consecuencia en mi opinión, podría la autoridad estar cuestionando temas de deducciones, temas de acreditamientos, y que es un tema que inclusive ya se ha abordado en algunos casos por parte de las autoridades, no nada más en materia fiscal, sino también en materia de seguridad social, en el tema de las revisiones que se hacen por temas también de subcontratación, y si realmente se está cumpliendo con el régimen de subcontratación. Y en ese sentido, las autoridades muchas de las veces lo que pretenden es, obviamente, negar en determinado momento lo referente a la deducción. Entonces, sí tiene un efecto en materia de seguridad social, inclusive también para estos efectos y temas de simulaciones. También se contempla en ese artículo 5 el registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente recibe, ¿no? Entonces, es parte de lo que contempla la ley en temas de subcotización. Oye, realmente no estás cotizando ni estás pagando las cuotas obrero-patronales, considerando lo que establece la realidad en primera instancia, lo que realmente percibe el trabajador, y son de las cuestiones que va a estar sin duda pues viendo la autoridad en materia de la Ley Federal de Trabajo, en materia de seguridad social. Y recordemos que inclusive considerando el intercambio de información que hay entre las diferentes autoridades, pues va a estar el tema laboral, va a estar el tema de seguridad social y sin duda también el tema fiscal. Muchas gracias, Jesús. Y también en ese mismo sentido, el tema de la justicia laboral. Yo les comentaba al principio que en el 2007 se reformó el artículo 123 constitucional, sin embargo quedaron pendientes las leyes reglamentarias. Sin embargo, eso fue como un parteaguas para las reformas que se fraguaron el pasado 1 de mayo. En ese sentido, surgen preguntas relacionadas a cómo quedaría el sistema de impartición de justicia en materia laboral. Para dar respuesta, le vamos a pedir al licenciado Hugo Tulio Meléndez que nos apoye. Gracias, Moy. Pues buenos días a todos. Miren, el tema de la impartición de justicia en materia laboral tal vez es uno de los temas que se modificó más en la ley. Como bien lo señalaron, en el 2017 hubo una reforma constitucional en donde se mencionaba que las juntas de conciliación y arbitraje desaparecían, y en su lugar todos los conflictos en materia colectiva y en materia individual del trabajo debían ser atendidos por los tribunales en materia laboral que deberían ser creados como parte del Poder Judicial. Esto se materializa con la reforma que se publicó el 1 de mayo de este año. Vamos a estar diciendo que las juntas de conciliación y arbitraje que llevaron la justicia laboral y que la van a seguir llevando todavía por algunos años, que es algo de lo más importante, son dos tribunales que van a convivir bastantes años todavía. Las juntas de conciliación y arbitraje eran árbitros, no eran parte del Poder Judicial, es decir, no dictaban sentencias, dictaban laudos, y los laudos solamente se emiten en materia arbitral. Entonces, cuando nosotros teníamos un procedimiento o un problema que llevábamos a las juntas de conciliación, lo que hacía es que íbamos a ver un árbitro que determinaba quién tenía la razón. Bueno, esto cambia
y la reforma nos pide ahora que el Poder Judicial, tanto de la Federación como de cada Estado de la República, se creen los tribunales que van a ventilar la justicia laboral. El procedimiento cambia, es un procedimiento que desde mi punto de vista sigue siendo oral, pero con ciertos matices. Ahora, cuando uno interpone una demanda, los trabajadores tendrán que ofrecer las pruebas desde el momento que presentan su demanda, cosa que antes no pasaba así, y cuando se conteste la demanda también tendrán que incorporarse las pruebas que se van a ofrecer en contrario. Entonces, cambia, va a haber dos audiencias ahora que las llamaron la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, y gran parte del procedimiento es escrito. ¿Qué hay diferente en materia procesal que a nosotros los abogados laborales nos llama la atención, más allá de un nuevo procedimiento en donde la forma de demandar y de contestar va a ser diferente? Lo que nos preocupa, y que esto le va a afectar a las empresas en una medida importante, es el tema de las pruebas, ¿no? De cómo se van a tomar las pruebas en contrario. Ahora, una modificación muy importante es que una de las defensas que tenían los patrones era ofrecer el trabajo, porque eso generaba que quien tenía que probar que había sido despedido del trabajador. Conocemos muchos casos en donde los trabajadores efectivamente un día dejaron de presentarse y se fueron porque encontraron un mejor trabajo o por cualquier causa. Bueno, la forma en que se detenían esos asuntos era ofreciendo el trabajo, y entonces quedaba a cargo del trabajador probar que efectivamente había sido despedido. Esto se acabó y ahora nosotros tendremos que probar un hecho negativo, que esto se vuelve muy complicado. Si un trabajador el día de mañana abandona el trabajo y nosotros nos excepcionamos con ese argumento, tendremos que probar que el trabajador dejó el trabajo. Situación que se vuelve muy complicada y que sin duda, ya lo dijeron algunos líderes empresariales, pues esto va a afectar a las pequeñas y medianas empresas, porque pues les generará una serie de documentos que van a tener que elaborar para hacer estas probanzas de que efectivamente los trabajadores dejaron de asistir. Entonces, esta parte sí es una parte muy preocupante. A los abogados laborales, sobre todo a los que llevamos empresas, sí nos preocupa, porque sí se nos va a complicar más la defensa de las empresas. Otro punto importante es que ahora que pasan los asuntos al Poder Judicial, habrá una instancia conciliatoria obligatoria. Se van a crear, y esto lo vamos a ver ahorita, se crean nuevas autoridades laborales, que básicamente son un centro nacional, un centro de conciliación y registro federal, que es donde se van a registrar todos los contratos colectivos, federales y locales. Ahora ya no va a ser como anteriormente se hacía el contrato colectivo de la tiendita de Querétaro, se registraba en Querétaro, ¿no? Ahora todos los contratos, sin importar la materia, todos los contratos laborales y los reglamentos interiores de trabajo se van a registrar en esta nueva autoridad laboral, que va a ser un organismo descentralizado, con patrimonio y con personalidad propia, que pues yo creo con un gran poder, porque va a tener en sus manos todo el registro de los contratos colectivos de todo el país. Entonces, cuando haya materia federal, tendrá que llevarse necesariamente una conciliación, y en caso de que no haya conciliación, se emitirá una constancia con la que el trabajador podrá acudir a los tribunales. Pero si no agota esta instancia conciliatoria, no podrá acudir a los tribunales. Lo mismo pasará en materia local. Recuerden que la Ley Federal del Trabajo establece cuál es la materia local y cuál es la materia federal, básicamente por las actividades a las que se dedique la empresa, es decir, por la materia del trabajo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con generación de electricidad es materia federal, no importa si se haga en Piedras Negras, si se hace en la Ciudad de México, en Querétaro, es materia federal. Pero todo lo que sea venta de productos es materia local, tampoco importando dónde se lleva. Entonces, dependiendo de la materia, será la instancia que tengamos que acudir. Si tampoco llevamos esta conciliación en materia local, tampoco podrán los trabajadores acudir a demandar. Salvo algunas excepciones,
que nos dicen ahora la ley reformada, por las que el trabajador podrá no acudir a esa instancia conciliatoria, que es cuando se trate de temas de trabajo infantil, cuando se trate de temas sindicales, por ver quién es el sindicato que puede tener la mayoría, por temas de que se haya despedido una mujer embarazada, o por temas cuando haya, por ejemplo, algún tema de discriminación, ¿no? Entonces, por esos temas podrá acudirse directamente al tribunal e iniciar los juicios y previamente pasar la etapa conciliatoria. Señala la ley que la etapa conciliatoria no será mayor a 45 días, esto habrá que verlo, yo creo que no va a ser así, pero pues habrá que ver, hay muchas cosas que no tenemos aún la respuesta, tendremos que irlas viendo conforme pasan pues los juicios, conforme van pasando diferentes cosas para ir conociendo cómo se va a desarrollar esta reforma. Se crean ahora también, como yo les decía, los tribunales laborales, tanto en materia federal como en materia local, en donde se sustanciarán los juicios, que ahora sí serán juicios y se dictará una sentencia. Básicamente esto es lo que pasa con la justicia laboral, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Hugo. Y sí, efectivamente, todo esto tiene relación como la parte de los sindicatos. Cuando hablamos de los sindicatos en México, hablamos de temas no solamente empresariales, sino también temas políticos. El sindicato, y de hecho hay una expresión que se conoce en México, es el charrismo. En México ha estado por mucho tiempo, ¿no? Y algo que criticaron, y no sé si sea positivo o negativo, para eso nos van a comentar, es que México se adhirió al convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Muy rápido, pasaron 70 años para que México se adhiriera a este convenio. Inclusive los países que somos socios, como es Canadá, recientemente se incorporó, Estados Unidos no está en este convenio, México se acaba de incorporar, pero hay ciertos puntos muy relevantes. Y relacionado con el tema de los sindicatos y todo esto, pues surge la siguiente pregunta, que también aquí Hugo se nos favor de dar respuesta, es: ¿existen novedades en materia sindical? Y de una vez la otra, porque también va relacionada con los sindicatos, los patrones podrán seguir utilizando sindicatos a modo. Gracias. Miren, algo que me faltó decirles en mi intervención pasada, y retomando lo que nos comenta Moisés, yo les hablé de las autoridades del trabajo, que tienen mucha relación con lo que vamos a hablar ahorita en materia sindical, es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los tribunales laborales, porque mucha gente nos pregunta cuándo van a empezar a operar. Bueno, el Centro Federal de Conciliación, que es donde se van a registrar todos los contratos a nivel nacional, tendrá que empezar en un plazo no mayor a 4 años, por lo que se refiere a las labores conciliatorias. Es decir, tienen 4 años este centro en materia federal para iniciar sus actividades conciliatorias, y 2 años a partir de la entrada en vigor de la reforma para empezar sus funciones registrales, es decir, para empezar a registrar todos los contratos colectivos y todos los reglamentos interiores de trabajo. Igualmente, los centros de conciliación en materia local, es decir, de las entidades federativas, también tienen un plazo no mayor de 3 años para empezar con sus funciones conciliadoras, porque acuérdense que ellos no van a llevar funciones registrales, solamente conciliadoras. Por lo que hace a los tribunales, a los nuevos tribunales del trabajo, su entrada en vigor va a ser no mayor de 3 años para los tribunales en materia local y no mayor a 4 años para los tribunales en materia federal. Por eso es que yo les decía que las juntas de conciliación y arbitraje no van a desaparecer ahorita. Van a convivir durante 4 años, 3 años las locales y 4 años las federales, junto con la creación de los nuevos, de las nuevas autoridades del trabajo, que además la ley nos dice que todo lo que se inicie en las juntas de conciliación tendrá que terminar en las juntas de conciliación. Entonces, si nosotros vamos a suponer que en 3 años y medio empieza un juicio en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y a los 6 meses se crea el Tribunal Federal,
pues esos juicios llevarán bastantes años, van a convivir dos tribunales existiendo al mismo tiempo, cuando menos otros 4 años. Entonces estamos hablando que consideramos que las juntas locales y federales vivirán todavía entre 8 y 9 años a partir de este momento. Bueno, y aquí relacionando este tema, que es muy importante porque tiene también un tema que ver con el presupuesto. Exacto. Y la transición. En tu opinión, ¿tú crees que esto se lleva a cabo en ese lapso? Pues esa es una pregunta que nos hacemos todos, si el dinero va a alcanzar para tener 2 tribunales funcionando durante 5 años. Ya ha habido algunos comentarios de algunos diputados que han dicho que tal vez las fechas de inicio de estas vigencias pueden ser modificadas, pues yo creo que dependiendo de los presupuestos que tenga el gobierno federal, porque sí es muy caro mantener 2 tribunales. Yo creo que es bueno, desde mi punto de vista, creo que es bueno que la justicia laboral pase al Poder Judicial, creo que es sano. Yo lo vi desde que estudié este tema. Mi maestro laboral era un ferviente promotor de esta idea, el maestro José Dávalos, y yo estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, la realidad es que el tema presupuestal sí es un tema muy importante, ¿no? Y entrando al tema de los sindicatos, pues este es el otro tema que tiene un gran número de artículos que fueron reformados. Como bien lo decía Moisés, tiene mucho que ver con el Acuerdo 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que México ya había suscrito en el año 51. Sin embargo, no fue aprobado por la OIT porque no habíamos eliminado una llamada cláusula de exclusión que permitía que aquellos agremiados de los sindicatos que fueran expulsados tenían que ser despedidos. Y por ello la OIT no aceptó que México formara parte de los países firmantes. Esta cláusula se eliminó en la reforma del 2017 y ahora sí podemos ser parte. El Tratado 98 tiene un inicio de vigencia de 1 año a raíz de que sea entregado ante el director de la OIT. Entonces, desconozco cuándo se ha entregado a la OIT, pero a partir de ese momento su vigencia comienza 1 año después. Esto no importa porque ya todo lo que recogía el Convenio 98 se plasmó en la ley, al igual que el anexo 23 del llamado TEMEC. Entonces, estos son básicamente los 2 documentos que influyeron en lo que llamamos ahora, o lo que se ha llamado la nueva libertad sindical, y específicamente por lo que hace la pregunta de los sindicatos blancos, que es la que a muchos patrones les interesa, es los sindicatos blancos tendrán que dejar de ser blancos y tendrán que empezar a tener actividad. Es decir, los líderes de estos llamados sindicatos blancos tendrán que dar a conocer a los trabajadores que están sindicalizados, que tienen un contrato colectivo, cuáles son las condiciones de los contratos colectivos, porque hay un principio muy importante. Todos los contratos que se hayan suscrito y depositado antes de la reforma tienen una vigencia de 4 años. Es decir, si no se revisan durante un periodo de 4 años, van a quedar como terminados, pero muy importante que todos los derechos consagrados en esos contratos colectivos van a quedar vigentes para los trabajadores, por lo que el subsecuente sindicato que firme un contrato colectivo con ese patrón tendrá cuando menos que reconocer los derechos colectivos que estaban en ese contrato colectivo, individualmente se haya sido de protección o no haya sido de protección. Esto no hay que esperar 4 años, ya empezó a suceder. Ya salieron algunos criterios, específicamente de una junta del Estado de México, que ya dijo que todos los contratos colectivos que estén depositados a 2 años anteriores a esta fecha, a partir de este momento tienen 6 meses para ser verificados o serán por terminados, y tiene una razón que me parece bastante lógica. Los contratos establecían salarios, muchos de ellos anteriores al aumento importante que sufrió el salario mínimo. Entonces no puede haber contratos registrados con salarios menores al mínimo. Entonces de ahí se están agarrando, y yo creo que va a ser algo que va a venir en cascada, y todas las juntas van a generar estos criterios, por lo que muy probablemente no vamos a esperar los 4 años, va a ser mucho antes que los contratos colectivos tengan que ser revisados. Para poderlos revisar, ahora surge una cosa que se llama la constancia de representatividad, y esto es precisamente lo que va a ser el motor de la vida sindical en este país, que se va a obtener
con el voto libre, directo y secreto de los trabajadores para constatar, ¿y quién va a constatar esto? El Centro Nacional de Conciliación y Registro Federal, que el sindicato que dice ser el mayoritario cuente con la representatividad que dice tener en una empresa. También para los sindicatos que busquen pelear un contrato colectivo, también tendrán que tener esta constancia de representatividad. También cuando se revisen los contratos, tendrá el sindicato que revise el contrato que demostrar que sigue manteniendo la representatividad al interior de la empresa. Entonces, específicamente por lo que hace a los contratos de protección, los sindicatos que hoy los tienen tendrán que empezar a tramitar esta constancia de representatividad, que hoy todavía no sabemos cómo se va a tramitar, porque no existe este centro, pero la reforma nos dice que lo vamos a hacer originalmente ante las juntas, y ir convenciendo a los agremiados, a los trabajadores, para que les den su apoyo. Si no cuentan con este apoyo, no podrán quedarse con los contratos colectivos. Es muy extenso la reforma en materia laboral. Otro punto muy importante es que ahora las revisiones, tanto en lo general como en lo económico de los contratos colectivos, la general se hace cada 2 años y la económica cada año, tendrán que ser avaladas por las asambleas de los trabajadores. Es decir, no basta con que el líder sindical firme los contratos colectivos. Los acuerdos a los que llegue la representación sindical y los patrones tendrán que ser avaladas en la asamblea de los sindicatos, y estas asambleas pues se componen por sus agremiados. De tal suerte que yo puedo negociar como empresario diferentes prestaciones o diferentes aumentos con la representación sindical, pero si esto no tiene el aval de su asamblea, que es algo que los sindicatos tendrán que incorporar a sus estatutos, cómo se van a llevar estas asambleas, los contratos no se podrán depositar. Entonces va para atrás todo lo que se negoció. Es un cambio muy importante, que lo que va a hacer es que los trabajadores van a estar enterados de cuáles son las negociaciones que se tienen por parte de su representación y por parte de los patrones. No les sé decir si esto va a ser bueno o no, creo que va a ser muy complicado. Creo que hay muchas actividades que están pasando a una autoridad que es el Centro Nacional de Conciliación y Registro Federal, que no sé si va a tener la capacidad para ver todos estos temas, porque va a tener que intervenir en los registros, en las votaciones, en las revisiones, de manera directa o indirecta. La ley establece cuándo son directas, cuándo son indirectas, y también va a tener que llevar un control de los recursos de los sindicatos. Los sindicatos deben cada 6 meses, cuando menos, de dar a conocer las cuentas a sus agremiados, esto es, abrir su contabilidad. Si bien no siguen sin llevar contabilidad formal, la van a hacer ahora ante sus agremiados, ellos van a ser sus auditores, y una vez que lo hagan, tendrán que informarlo al Centro Nacional de Registro, Centro Nacional de Conciliación y Registro Federal. Es decir, este centro va a llevar toda la historia de los contratos colectivos que suscribe una empresa con los sindicatos con los que vaya teniendo, del reglamento interior de trabajo, de todas las revisiones que se hagan al contrato colectivo, de la forma en que se derivaron o se llevaron a cabo las formas de consulta para determinar si son mayoría o no en un sindicato, y de la vida económica de los sindicatos. ¿Por qué? ¿Por qué este centro va a llevar eso? Porque cualquier persona va a poder solicitar que se le entreguen la información de la vida de los sindicatos y de la vida de la actividad colectiva dentro de la empresa. Entonces, es muy robusto lo que va a llevar, ¿no? También se va a volver un organismo que va a saber pues, las cuentas, ¿no? En qué se lo gastan, y la gente se puede conformar. Entonces, el tema sindical es muy extenso, se abren muchas posibilidades dentro de ¿cómo se llama?, de los estatutos. Tendrá que haber también un tema de equidad de género dentro de las directivas sindicales, lo que no significa que tenga que haber mitad de mujeres y mitad de hombres, porque es un error. La equidad de género querrá decir que proporcionalmente, pues
los asientos se deberán ocupar en proporción al número de mujeres y hombres que hay en un sindicato, ¿no? Luego se malinterpreta esto y no debe ser así. Si a lo mejor hay 10 mujeres y 90 hombres, pues a lo mejor será un asiento para una mujer y 9 para 9 hombres, o al revés, si hay un 10 hombres y 90 mujeres, pues será proporcional, ¿no? Esto es lo que quiere decir la proporción de género. No sé cómo estoy. Me acabo un minuto. Bueno, pues el tema colectivo sí es complejo, es un tema que todos los patrones tendrán que buscar la asesoría de sus abogados laborales, porque no es un tema menor, y es un tema que sí hay que ponerle mucha atención. Es un tema que va a generar más trabajo y va a generar que seamos más cuidadosos en todos los documentos que estamos generando. Gracias. Muy bien, Hugo, muchas gracias. Y bueno, les recuerdo que pueden interactuar con los ponentes que están aquí presentes, mandando sus preguntas vía chat, las cuales vamos a leer al final de esta sesión. No se van a quedar sin ninguna respuesta y por efectos de logística los vamos a dejar al final. Entonces, mándenos sus preguntas que tengan. Y otro de los temas también que causó mucha expectativa, porque se había mencionado y habían algunas iniciativas, es el tema del outsourcing, o el tema de la subcontratación laboral. Muchas empresas estaban esperando los cambios, porque ya habían, ya se conocían, ¿no? Algunos cambios en los requisitos del artículo 15A. Sin embargo, este tema quedó congelado para el siguiente periodo ordinario de sesiones. Repito, lo importante fue darle continuidad al tratado TMEC para que se aprobara el convenio, y esto se dejó. En el sector patronal y en general en el sector empresarial han habido muchas dudas, porque también preocupaciones. El tema de la subcontratación pues, era un tema ya conocido, el tema del outsourcing. Sin embargo, cuando se da la reforma laboral en 2012 y también la reforma a las leyes fiscales del impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, y que ya causan una carga financiera para las empresas, es cuando realmente le dan importancia al tema, y muchas empresas pues al día de hoy todavía no conocen o no saben si están en un tema de subcontratación o un tema de servicios. Por ello, la siguiente pregunta que nos va a apoyar el señor José Luis Sánchez en responder es: ¿cómo quedó el esquema de outsourcing en la nueva reforma laboral? Sí, gracias, Moisés. Efectivamente, como bien lo comentas, el tema de el outsourcing, ya conocido a través de la Ley Federal del Trabajo a partir del año 2012 como subcontratación, definido así en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, es un tema que no entró para las reformas de este mayo 2019. Como lo comentamos al principio, había muchas proyecciones acerca de la reforma que estamos comentando, muchas propuestas en las cuales en algunas de ellas se había incluido la reforma a este artículo 15A. Sin embargo, lo importante del tema es que no existe reforma al tema de la subcontratación laboral. Por lo tanto, al día de hoy, el tema de la subcontratación laboral se sigue leyendo en términos de lo que establece el mismo 15A, con todas las detonantes que ya conocemos, ¿no? Que como bien lo comentabas, estas detonantes para que se convirtiera en un tema ahora sí importante para el sector patronal, las empresas, pues deriva prácticamente de los criterios que en materia fiscal emitió el Poder Judicial de la Federación, y estos criterios que tienen que ver prácticamente con la limitación para deducir un gasto cuando la subcontratación laboral no cumple con las condiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Y aprovechando el foro, prácticamente y de forma muy rápida, pues comentar a nuestros clientes, a nuestros amigos sobre este tema precisamente, y la importancia de que hoy no se haya reformado la subcontratación, el tema de la subcontratación laboral. La importancia radica en que sigamos poniendo atención a este esquema, bajo un procedimiento de revisión que nosotros hemos recomendado desde el año 2012, un procedimiento de revisión
muy específica a estos esquemas en las empresas, que básicamente nos permite conocer si hoy día el esquema de subcontratación con el cual estamos trabajando cumple o no con las condiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, si el esquema de subcontratación que tenemos implementado genera obligaciones y qué tipo de obligaciones, no solamente laborales, sino fiscales, en materia de seguridad social, o mejor aún, si creemos que estamos en un esquema de subcontratación y no estamos seguros, o si pensamos que no estamos en un esquema de subcontratación y puede ser que sí lo estemos. Entonces, hoy día, al no tocarse la reforma en el tema de subcontratación, reitero, seguimos recomendando pues hacer un análisis de este tipo de esquemas, justamente para identificar si estamos o no en el esquema de subcontratación y, en segundo lugar, identificar si cumplimos o no con las condiciones, si estamos cumpliendo o no con las obligaciones, a efecto de no poner en riesgo, lo decíamos, el tema más importante, de no poner en riesgo la deducción de ese gasto o el acreditamiento del IVA que paguemos a nuestros proveedores por ese mismo gasto. Entonces los invitamos, aprovechando el foro, los invitamos a revisar estos esquemas y nos reiteramos a la orden, ¿no?, para ese tema. Sí, muchas gracias, José Luis. Bueno, y la siguiente pregunta tiene relación con los trabajadores del hogar. Este grupo que el actual gobierno federal le ha dado mucho impulso, inclusive en los medios también aparece a cada rato de que ya los trabajadores del hogar pueden afiliarse al Seguro Social, y si bien es cierto, hubo un importante cambio en la Ley del Trabajo, la inquietud es qué pasa en temas de Seguro Social. Para ello le voy a pedir a nuestro socio director del área fiscal, Jaime Sagas, que nos comente al respecto. Gracias, Moy. Como bien señalas, el tema de los trabajadores del hogar, antes trabajadores domésticos, es interesante, porque se dio en un contexto de que también hubo la promoción en tribunales, en la Corte, de una trabajadora del hogar que se conformó ante las disposiciones que el todavía vigente artículo 13 de la fracción segunda de la Ley de Seguro Social señalaba en materia de que, no obstante que los trabajadores del hogar, antes domésticos, estaban dentro del régimen obligatorio del Seguro Social, el artículo 13 señalaba que era voluntad del patrón, o era voluntario por parte del patrón, el incorporarlos al Seguro Social. Este antecedente de esta sentencia por parte del tribunal hizo que el mismo ordenara al instituto, inclusive antes de la reforma laboral que se publicó el 1 de mayo del 2019, que número uno, que se incorporara al régimen obligatorio a esta quejosa, y número dos, le da 18 meses para que el instituto estableciera un plan piloto para la incorporación de este grupo de trabajadores en el Seguro Social. Y aquí me gustaría precisar y un poco adelantarnos a algunos temas que se van a comentar más adelante, que hay que utilizar trabajadores, ¿no? Porque derivado de esta sentencia se tiene la creencia que estos nada más incluyen a las mujeres que realizan labores domésticas, pero puede ser un enfermero que esté ayudando a una persona de la tercera edad, un jardinero, no necesariamente tiene que estar relacionado forzosamente con una mujer que realiza trabajadores domésticos. El concepto es más amplio, tómenlo en cuenta. Y regresando a la pregunta ¿estamos obligados ahorita? No estamos obligados a inscribir a estos trabajadores todavía en el Seguro Social, no obstante que el 1 de mayo en la reforma laboral se hicieron las modificaciones correspondientes, y el artículo 337, fracción cuarta, ya señala la obligación de que estén incorporados en el régimen obligatorio del Seguro Social. Pero ¿qué sucede? Que no se han hecho las modificaciones a la ley del Seguro Social. Actualmente sigue siendo optativo. Se podría dar de alta a nuestros trabajadores del hogar en este programa piloto, y el motivo de este plan piloto tiene dos vertientes. Una,
para que el propio Seguro Social sepa los pormenores, algo novedoso inclusive para el propio Seguro Social, el cómo darle servicio y todas las prestaciones a este grupo de trabajadores, y también por parte de las personas que contratan a los mismos, dado que muchas de estas no están conscientes de todas las obligaciones que implica el tener un trabajador en el Seguro Social. Nada más para darles un ejemplo, ustedes imagínense que una señora, una patrona de una casa, se le olvide avisarle, que es obligación del patrón, avisarle al Seguro Social que le subió el sueldo a su trabajadora. Eso simplemente ya tiene contemplada una multa de 1,600 a 10,500 pesos. Imagínense a la señora que apenas si puede con los niños y llevarlos a la escuela, y el marido, aparte tienen que ir a pagar multas al Seguro Social y dar los avisos. Entonces, por eso es que el Seguro Social tampoco ha hecho todavía las modificaciones legales correspondientes. Seguimos en el plan piloto, y la respuesta a esta duda es no, todavía no es obligatorio. Estamos todavía en el plan piloto que se dio a conocer el pasado 29 de marzo por parte del Seguro Social. Muy bien, Jaime, muchas gracias. Sí, y principalmente de aquí van saliendo muchas inquietudes. Para dar respuesta a la siguiente pregunta, les recuerdo que nos acompaña la licenciada Sandra Zuluaga, ella es presidenta y directora general de Vestim. Y le damos un cambio a la parte legal porque ella tiene experiencia en la parte de desarrollo organizacional. Muchos de estos cambios, pues dicen, bueno, están en la ley, pero ¿cómo los voy a implementar? O sea, esa es la parte, ¿no? Ya lo conozco, ¿cómo lo voy a hacer? Y también saber de qué manera prevenir, pues para evitar las multas. Y la pregunta en específico es, ¿cómo vamos a asegurar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia? Gracias, muy buenos días a todos. A ver, en primera instancia, esto tiene que ver con que la gente esté enterada de qué significa un ambiente donde haya discriminación y donde haya violencia. Hay que catalogar los dos comportamientos, y eso se ve a través de comportamientos que tienen las personas al interior de la organización. Entonces, uno de los primeros temas que recomendamos es que debe haber sensibilización del tema discriminación y del tema de violencia al interior del trabajo. ¿Quiénes deben ser sensibilizados? Todos los empleados de la compañía. Pero yo los segmento desde lo que es hacer o entender la discriminación desde el poder, es decir, los grandes y altos líderes de la organización, los mandos medios y ya las personas operativas o administrativas. Porque son visiones diferentes, incluso el manejo de la discriminación se maneja diferente. O se entiende diferente. El acoso, para que nos quede claro a todos, el acoso se ejerce desde la posición de poder, no desde abajo hacia arriba. Es decir, una persona no puede estar diciendo mi asistente me está acosando, ¿no? O sea, más bien hay un tema de comportamientos que no se están entendiendo adecuadamente al interior de la compañía. Y les tengo que decir que sí he recibido en algún pasado comentarios de mi asistente me está acosando, donde lo primero que tiene que hacerse es educar a la gente acerca del tema discriminación, violencia, acoso. ¿Qué significa? Una vez que esto es catalogado, se entienden los comportamientos, creo que es importante partir del menos a más, es decir, primero es una sensibilización general, de entender que este es un ambiente libre de discriminación, por lo tanto, estos comportamientos se entienden discriminativos, este lenguaje se entiende discriminativo, que no podemos señalar como algo, digamos, de manera pública o abierta, porque puede ser tomado como discriminación. Y por lo tanto empezar a educar, capacitar y educar a la gente dentro del ambiente. Tener un ambiente libre de discriminación, eso va, insisto, de menos a más. Entonces la sensibilización es una primera etapa, pero después tenemos ya que ir catalogando diferentes comportamientos que muy probablemente ya se tienen dentro de la compañía y que no se identificaban anteriormente. Y estos se pueden ir enriqueciendo a través de las consultas que los mismos empleados nos deben dar. Ahorita más adelante hablaremos, me imagino, en una pregunta adicional, del protocolo. Entonces, entender
a través de alguna plataforma que la gente pueda denunciar, preguntar, comentar, y preferiblemente que sea anónimo o que la gente se sienta confiada y que sienta que no vaya a haber ningún tipo de retaliación, donde ellos digan, yo me puedo expresar abiertamente y decir, estoy sintiendo que me están acosando o no están aceptando mis comportamientos. Entonces, o mi personalidad o mi tipo de origen cultural, origen social, origen o desde orientación religiosa y diferentes aspectos, orientación sexual, todos estos temas pues deben ser respetados, ¿no? Entonces la persona puede denunciar o consultar, y para los que coordinan estos temas, que generalmente es el área de recursos humanos o capital humano o de personal, como le llamen en las relaciones industriales, como le llamen en la compañía, debe gestionar estas preguntas y no hacerlas menos, porque ahí es donde empieza a convertirse en un recurso de información que permite empezar a educar sobre los nuevos temas. Otro tema que se empieza a cobrar fuerza es tener un liderazgo incluyente. Líderes de la organización que tengan comportamientos específicos y que permitan ser los modelos a seguir al interior de la compañía, para que ellos, como ejemplares, como personas ejemplares al interior de la organización, sean quienes promuevan el ambiente libre de discriminación y libre de violencia. ¿Cómo lo hacen? A través de capacitación. Pero por eso decía que debemos segmentarnos. Debemos capacitar y sensibilizar a los líderes de la organización en temas de qué significa ser incluyente y tener un ambiente libre de discriminación. ¿Cómo trato a alguna persona que estoy viendo que tienen un comportamiento inadecuado sus colegas de trabajo, nadie le habla, no la integran? Como líder empieza a tener una responsabilidad. Es decir, esto no se puede centralizar a través del área de capital humano o un área específica que puede estar muy alejado de la realidad que vive cada uno de los empleados. Esto se debe gestionar a través de los líderes. Entonces, un líder incluyente debe ser un líder que está capacitado a tratar estos temas y observarlos y manejarlos. Les voy a poner un ejemplo que me ha tocado ver en organizaciones diversas, digamos. Voy a poner como ejemplo un call center donde me dicen, nuestro perfil de personas es, no tenemos gente, dicen la capacitación que deben tener, la experiencia, pero dicen, no queremos gente con el pelo pintado, no queremos gente con extensores, no queremos gente con tatuajes, no queremos gente con esos tres temas por ahorita, ¿no? O edades específicas también, y con específicas edades. Cuando entramos a revisar por qué no están de acuerdo o por qué el perfil incluye estos temas, nos enteramos o nos damos cuenta de que el que no le gusta tener ese ambiente es el líder. El líder es el que dice, no me gusta tener mujeres con el pelo de colores diferentes, o hombres con el pelo de colores diferentes, o extensores, y ellos no saben tratar esto y adicionalmente no saben gestionarlo. Entonces es más fácil tratar temas con un prototipo de personas. Esto ya no se va a permitir de acuerdo con la ley. Debe generarse que el líder sepa gestionar esto, que incluso al atraerlos sepa hablar y tener un lenguaje que permita el que las personas se sientan respetadas e incluidas en los diferentes foros, y que el líder con su lenguaje no solamente esto los atraiga, sino que también los haga sentir bien, ¿no? Entonces, el liderazgo incluyente es clave. Entonces creo que incluye el tener un programa de capacitación desde la sensibilización a los líderes para que lo sepan gestionar. Mandos medios es otro tema determinante, porque el líder más alto sienta la cultura, el mando medio la toma y la refuerza, y si no está de acuerdo, lo que hace es un poco estar en contra y genera problemas de comunicación al interior de la compañía. Entonces ellos también tienen que ser sensibilizados desde su rol de intérpretes de la cultura y de este nuevo caminar, digamos, de las organizaciones, para que ellos sean el primer
paso o escalón, digamos, a seguir por cualquier empleado, que los empleados puedan decirle a su jefe directo, que es un supervisor o mando medio un gerente, y decirle, oiga, estoy sintiendo que la gente no me acepta porque tengo esta condición, porque tengo esta discapacidad, porque tengo este problema de hablar, o porque tengo este problema de orientación sexual, que no puede ser un problema, o sea, que más bien se tiene una situación así, y que sea la primera persona que lo atienda y que sepa canalizarlo y cómo canalizarlo al área de recursos humanos. Al área de recursos humanos le corresponde entonces tener control de todos los casos consultados, todos los casos detectados y todos los casos denunciados, no solamente los denunciados, sino cualquier caso que cualquier persona señale debe ser manejado y debe darle un curso específico el área que los entrevista, que en este caso sugiero siempre que sea capital humano. Muy bien. Yo creo que además, me imagino, Sandra, acaba el problema es, por ejemplo, en algunos casos donde necesariamente la empresa necesita cierta imagen, como guardias de seguridad, se me viene a la mente ciertas tiendas que necesitan bancos. La manera en que te refieres o que les comunicas a tus trabajadores que tienen que guardar cierto orden o cierto código de vestimenta y que al mismo tiempo no caigas involuntariamente en un tema de discriminación. Es algo que me creo que muchas empresas te buscan para que les revises esos detallitos, ¿no? Porque lo último que quisieras es que por una cuestión que sí te lo exige el negocio mismo, termines cayendo en una situación no deseada, ¿no? Y sobre todo, cómo desarrollar esos protocolos, ¿no? Ahorita voy con el protocolo. Muchas gracias, Moisés. Sigo con el protocolo, pero respondo a lo que me decías. Efectivamente, por eso sugiero segmentar las diferentes poblaciones de personas. Es decir, no es lo mismo la población, por ejemplo, de motoristas o mensajeros o personas que están en la calle dando servicios o llevando materiales, ¿sí? Que personas que son líderes de la organización o el grupo de secretarias, o que tienen trato con el cliente, o que tienen trato con el cliente y están en ventanillas específicas. El lenguaje sí debe ser un lenguaje común, pero las condiciones muy probablemente sean un poco diferentes por el tipo de trabajo que ellos llevan. Sin que sea discriminación. Es que no es discriminación. Por ejemplo, motoristas o personas que manejan coches, personas que trabajan manejando automóviles o motos. Ellos necesitan una vestimenta especial que justamente responde a las necesidades de seguridad de su persona, ¿no? Entonces, pero eso debe quedar muy claro y por eso la capacitación es tan importante, la sensibilización a todos no solamente a ese grupo de personas, sino al resto de la organización, para que no haya comentarios o un lenguaje indebido hacia ellos. Y ahí tú puedes ayudar a formular perfectamente el protocolo. Es que ya se volvió un tema bien delicado. Efectivamente. Me voy con el tema del protocolo, si les parece, ¿no? Entonces, efectivamente, una vez entendido la situación, porque creo que es entender, muchas veces no vemos que tengamos un ambiente que no es incluyente. Entonces, al no ser incluyente, ya empezamos sin querer a tener mecanismos y comportamientos discriminatorios sin necesariamente hacerlo a propósito. Verdaderamente, en ambientes, digamos, que ya la gente se conoce desde hace muchísimo tiempo o que ya tienen comportamientos muy aceptados, no entienden que están siendo excluyentes con las nuevas generaciones o con personas nuevas de nuevo ingreso o con personas que vienen de otras localidades a visitar, ¿no? Entonces, para eso es importantísimo determinar un protocolo, no solamente, pues, la ley lo pide hoy, pero para estos temas de discriminación o para entender ambientes discriminativos o libres de discriminación, es importante determinar ese protocolo. Ese protocolo nos ayuda a entender cómo atender, cómo denunciar, cómo prevenir, cómo tratar y cómo erradicar la discriminación en un ambiente de trabajo. Entonces, en primera instancia, yo creo que son pasos específicos, el 1, 2, 3, ¿no? Yo los defino en 5 pasos, pero los 5 pasos son muy amplios, digamos, en su proceder, ¿no? El primer paso es que es importantísimo definir y ratificar
que hay un tema de discriminación. Previo a que por lo menos tuvimos una capacitación, sensibilización, la gente puede ser más sensible a decir, esto puede ser discriminación, ¿sí? O esto puede ser acoso, como nos pasó con la reforma que hubo. Esto puede ser acoso, y había cosas que no necesariamente son acoso, como el ejemplo que les ponía de mi asistente me acosa, ¿no? No es acoso porque es desde la posición de poder que se ejerce el acoso. Entonces, que la persona lo defina y debe ir a un tribunal donde puedo denunciar, donde puedo decir que efectivamente tengo una duda o considero que estoy siendo discriminado o tengo un problema de acoso o de violencia en el trabajo, ¿no? Entonces, el primer paso es una definición, esa ratificación y denuncia, ¿no? Esa denuncia se tiene que hacer ante un ente aprobado por la compañía. Hay compañías que tienen el compliance officer, el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento puede ser una persona a la que se le puede denunciar. Creo que el propio jefe debería ser otra persona responsable de canalizarlo y finalmente llevarlo al ente aprobado por la organización. Y generalmente es el área de recursos humanos, el área que centraliza estos temas para poderlos manejar dentro de la cultura. Entonces, el segundo paso es esa denuncia o esa ratificación, ¿no? El tercer paso debe conllevar una investigación de, aunque ya la persona lo ratificó y dijo, sí, lo que tú estás sintiendo sí pareciera que es una discriminación, debemos entrar en el caminar de entender cuáles son esos comportamientos que está teniendo la gente al interior de las áreas para ratificar ya pues, desde un ojo centralizado y a través de una investigación de que sí hay o violencia del trabajo, que es un tema mucho más fuerte, o discriminación, que puede ser un tema básicamente de reeducar a los comportamientos que se están teniendo. Esa investigación nos llevaría a tener una resolución. En el cuarto punto, para el tema resolución, recomiendo que haya un pequeño comité conformado con personas, me gusta poner siempre el abogado laboralista o el abogado de la compañía o al oficial de cumplimiento, es decir, una persona que tenga entendido y conocimiento de la ley específica. 2, el área de capital humano. 3, el que debió ser el que investigó. 3, ponerle voz al empleado, es decir, el jefe del empleado, la persona que está representando al empleado debería estar allí en la mesa. Y presentar los hallazgos de la investigación para tomar una resolución de cómo solucionar ese problema y que no se continúen con esos comportamientos, ¿no? Entonces, la resolución e implementación de la solución, ¿no? Ese sería el paso 4. Este era el paso 4, sí. El paso 5 sería ya darle seguimiento a la implementación que se le haya dado con cierta periodicidad hasta que se cierre el tema. Y el quinto, el cierre, y ya decir, bueno, con esto ya estamos avanzando a una nueva estadio. Entonces, el primero es definición, el segundo es denuncia, el tercer paso es investigación, el cuarto es resolución e implementación, el quinto sería seguimiento y periodicidad, y el sexto es cierre de la decisión. Después de tener este protocolo, es importante llevar de la mano lo que les mencionaba en el paso anterior, en la respuesta anterior, mecanismos de sensibilización acerca de los comportamientos que estamos teniendo al interior de la compañía y que hacen un ambiente discriminativo, muy probablemente por temas de lenguaje o por temas de comportamientos, y que debemos tener el ambiente libre de esos comportamientos y explicarle a las personas cuáles son los comportamientos que se están teniendo a través de programas de sensibilización y capacitación. El otro tema es, que ya lo mencioné en el protocolo, pero creo que haría un énfasis importante en que debemos tener mecanismos de denuncia, que la gente pueda sentirse tranquila de hacer una denuncia y aunque destina a decir su nombre para poder hacer una mejor investigación, que se sienta segura
Y entonces, ¿qué hace la compañía en caso de que una persona se esté quejando de su jefe? O sea, es mi jefe el que me está acosando, me siento discriminada por mi jefe y no sé qué hacer. En ese momento, el mecanismo de salvar la situación es mientras hacemos la investigación, tomamos al empleado y lo ponemos en otra área que le tenga otro jefe y separamos la condición de, digamos, esa relación que se está generando y que generó una denuncia y dejamos en lugar seguro al empleado en lo que hacemos la investigación y se hace una resolución para solucionar el problema, ¿no? Y el tercer tema que recomiendo es debemos tener programas de renovación de compromisos periódicos, ¿no? Es decir, periódicamente la sensibilización inició con un estadio de la compañía, pero esto va avanzando con las investigaciones y los temas que se van presentando, entonces lo que sugerimos siempre es a lo largo del tiempo ir renovando los acuerdos y que el protocolo y que la gente sepa, digamos, el cómo proceder, se haga, digamos, una renovación de esos compromisos cada 1 o 2 años. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Y también otro de los puntos importantes tiene que ver con la designación de beneficiarios en caso de fallecimiento del empleado. Ese es un tema que ha sido un dolor de cabeza para las áreas de recursos humanos históricamente. Pero no creo que esté solucionado al 100% al estar en este tema, al ponerlo como parte del contrato de trabajo. Si la ley manda que debe formar parte del contrato de trabajo, lo que creo es que debe ser parte de un anexo, o sea, del contrato de trabajo, pero que es un anexo que debe ser actualizado, ¿sí? Porque los beneficiarios del empleado cambian, y más empleados que duran mucho tiempo en la organización, los beneficiarios van cambiando, no es lo mismo los beneficiarios de un empleado que entra siendo soltero a la compañía y que dentro de la compañía después se casa, después puede divorciarse y tener otros beneficiarios, etc. Entonces, las condiciones personales de los empleados cambian, de todos los empleados a todos los niveles. Entonces, creo que es muy bueno tener ese como un anexo del contrato que debe tener un compromiso de renovación periódica para que la gente lo actualice. La experiencia que tengo es que no lo actualizan, aunque tengamos esos programas, eso también ocurre, ¿no? Y también creo que no debería ser la única fuente de cumplir con la legislación laboral al momento del fallecimiento del empleado. Entonces, creo que aunque lo hayan actualizado, muy seguramente pues la persona nos va a poner sus beneficiarios, pero debe haber un ente, digamos, validado, digamos, por el gobierno, pues de un juez, ¿no? Que sea el que determine finalmente a quién se le va a pagar digamos, la responsabilidad que tenía que pagar el empleador al empleado, no sé, el finiquito, los seguros, eso, y una serie de cosas que salen, digamos, de la relación laboral. Entonces, creo que el protocolo no va a cambiar mucho. Yo creo que el protocolo de cómo finiquitar responsabilidades de un empleador a un empleado fallecido, no creo que vaya a cambiar mucho. Lo que sí creo es que tener actualizados beneficiarios va a ayudar muchísimo a que se sepa a quién llamar y decirle, usted tiene que caminar este procedimiento, ¿sí? Y por favor, nosotros estamos como compañía caminando el procedimiento que debemos hacer legalmente y para que las personas estén informadas, ¿no? Entonces, por lo menos las que la persona haya puesto como beneficiarios, ¿no? Muy bien. Creo que, gracias, rápidamente un comentario, creo que lo que comentas, observamos con lo que comenta Sandra, que entonces hay dos vertientes con este cambio de la designación de beneficiarios. Uno, por supuesto, que tiene que ver con la parte práctica, es decir, establecer estos mecanismos para que la designación sea actualizada, ¿no?, en determinados periodos, y otro que tiene que ver con la parte propiamente jurídica o legal, que es el cumplimiento propiamente ya de la designación. Que eso conlleva, es importante decirlo, ese cumplimiento de su obligación conlleva a que al cumplir con la ley
no nos podamos hacer acreedores a una sanción, por ejemplo, en caso de que la Secretaría del Trabajo, como autoridad supervisora de estos temas, verifique nuestros contratos individuales y entonces perciba o detecte que no existe la designación en los contratos individuales, lo cual conlleva a una sanción, ¿no? Por ejemplo, entonces, creo que la designación o esta nueva adición conlleva a los dos cambios al cambio que comenta Sandra y al cambio que estoy comentando, ¿no? Así es, son temas muy interesantes y trascendentales. Sin embargo, pues ya por el tiempo estamos por finalizar este webcast. Y ya por último, queremos preguntarle a Hugo, bueno, todavía vamos a leer las preguntas que nos hicieron, pero de las que teníamos aquí programadas, ¿qué temas trascendentales quedaron pendientes en la reforma laboral? Y yo sé que no tienes una bolita mágica, ¿no?, para decir, pero ¿habrá otra reforma laboral? Pues se dice que va a haber una nueva reforma laboral para el tema de la subcontratación, que desde mi punto de vista lo que debería de buscar la reforma laboral en el tema de la subcontratación es quitar una serie de candados que hoy tiene la subcontratación, como el que no pueden ser todos los trabajadores, como que pues los trabajadores no pueden ser los mismos que tengan subcontratados a los que tengo yo eventualmente en la empresa. En fin, una serie de candados que tiene la subcontratación, porque creo que la subcontratación, si se maneja bien y se maneja como está en la ley, pues es algo positivo para las empresas porque deja a un tercero que es experto en el manejo de recursos humanos, precisamente a esto, al manejo de los recursos humanos. Lo que debe de verificarse o lo que debe de tocarse es la verificación a quien maneje estos servicios, pues sea en tiempo, que sea real, que pueda verificar que cumpla con las obligaciones, como lo hacemos aquí. Entonces, creo que eso debería estar encaminado a una posible reforma en materia de subcontratación. Por otro lado, bueno, pues siempre hay temas que en materia laboral quedan pendientes. Creo que la reforma es muy extensa. Ojalá nos dejen asimilar esta reforma antes de meternos en una nueva. Yo esperaría que no hubiera una reforma pronto. Ok, muchas gracias. Y ya por último vamos a leer algunas preguntas que nos hicieron en el chat. Una de ellas está relacionado que si los empleados pueden denunciar ante qué entidad algún caso de acoso, violencia o discriminación y qué sanción podría existir para la empresa por este tipo de casos. Mira, yo escuché con mucha atención la exposición de Sandra. Me parece que este toque que le dieron desde un punto de vista de una experta de la talla de Sandra en materia de recursos humanos es muy importante porque hay temas que los abogados son muy cuadrados y toda esta parte de lo que tiene que hacerse y lo que no tiene que hacerse, la sensibilización al interior de una organización es muy importante y es algo que todas las empresas hoy en día tendrán que tomar en cuenta dentro de sus protocolos. Desde el punto de vista frío, duro, de la aplicación de la ley, estos protocolos van a tener que estar relacionados con el reglamento interior de trabajo. Es algo muy importante, porque si no, no va a poder haber sanción. La ley, la reforma que ahora se dio, específicamente en el artículo 994, en la fracción sexta, estableció ya sanciones para los patrones. Y para los patrones hablo de los patrones y sus representantes. Recordemos que la propia ley nos dice quiénes son representantes de los patrones. Y es todos aquellos que ejerzan actos de dirección, inspección, fiscalización. Al final de cuentas son representantes de los patrones. Entonces, estas sanciones que van de 250 a 5,000 más, me parece, están enfocadas solamente para los patrones y sus representantes, en caso de que cometan actos de acoso sexual, de violencia, o que sabiendo que existe no haga nada. Pero ¿qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa si mi compañero es el que me acosa? Bueno, como bien decía Sandra, tendrá que incorporarse la figura de un comité en el cual los trabajadores puedan ir y denunciar este tipo de situaciones. Pero ¿qué va a pasar? Si no la relacionamos con un reglamento interior de trabajo, que es el único instrumento que nos permite sancionar a los trabajadores, no vamos a poder pasar de que se quede en una
sanción verbal, o sea, que les podamos decir, oye, lo que sí está muy mal, y si llega a ser un delito te voy a denunciar. Pero más de ahí no podemos hacer. Entonces hay que concatenar todos estos protocolos que se van a hacer con las instancias efectivamente a donde los trabajadores puedan recurrir, con las sanciones que los propios reglamentos interiores establecen. Quien no tenga reglamento interior no va a poder sancionar más que por lo que la ley señala, que son las sanciones del artículo 47, que son los despidos, y bueno, los casos de que alguna de las conductas se tipifiquen como un delito, pues tendrá que dar vista al Ministerio Público. Pero más allá, no los va a poder suspender, no les va a poder descontar, porque eso solamente se puede hacer a través de un reglamento interior. O sea, la pregunta expresa, ¿podrán recurrir? Sí. Si no hay un reglamento interior de trabajo y este no se concatena con el protocolo, solamente se podrán aplicar las sanciones que la ley establece y las denuncias que las propias leyes tipifican como delitos. Muchas gracias, Hugo. Un comentario adicional. Otra de las preguntas va relacionada con los CFDIs, que si para efectos de una demanda laboral es recomendable que se impriman los recibos, ¿no? Porque pues, el CFDI es precisamente un mecanismo electrónico, y la pregunta es, ¿se tiene que imprimir y el trabajador tiene que firmar ante una demanda, o cuál es tu recomendación? Bueno, como bien nos compartió hace unos momentos Jesús todo el tema de los CFDI, pues miren, el tema de los CFDI en materia probatoria es un tema muy complejo, porque las pruebas electrónicas, a partir del 2012 que se incorporaron a nuestra legislación, pues hoy en día sigue siendo muy complicado, porque no nada más es ofrecerlo, sino perfeccionarlo. Si bien la reforma nos señaló que a través de una persona con fe pública, que puede ser un actuario de los tribunales o de la propia Junta, podrá verificar si estos están en el portal del SAT, a final de cuentas lo que nos da es que le pagamos. ¿Qué le pagamos? Pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces, sí es recomendable que se emitan los recibos de pago como CFDI o como un recibo desglosado, en donde se establezcan las cantidades que pagamos y el periodo que pagamos, y que los trabajadores nos firmen. Yo sé que está dentro de la ley, que sí hay una parte en la que se pueden ofrecer como pruebas, pero sigue siendo un tema complicado, ¿no? Porque les repito, lo que se va a verificar es que efectivamente hay un CFDI, que efectivamente hay un depósito. ¿Qué es el depósito? No podemos decir si es el salario completo del trabajador o no es el salario completo, si están ahí las prestaciones o no están las prestaciones, qué periodo es el que yo le demostré. Entonces, viene siendo un problema que ya cuando tenemos una contraparte que nos va a buscar todos los errores que tengamos, se vuelve complejo. La mejor forma sigue siendo el recibo firmado, tristemente. Muy bien, Hugo, muchas gracias. Otra pregunta que nos comentan es relacionada con los sindicatos. Si una empresa no tiene sindicato, ¿es forzoso crear un sindicato? No. Lo que he existido siempre, y ahora pues lo único que hace es que le da más fuerza, es que los trabajadores tienen el derecho o no de sindicalizarse, pero las empresas no tienen la obligación de estar sindicalizados. Se acostumbró tener sindicatos por la protección que brindaban para que otro sindicato no quisiera firmar el contrato colectivo y entonces generara una vía sindical. Por eso es que muchas empresas tenían sindicatos de protección, pero no existe una obligación legal para que la empresa tenga sindicato, porque al final de cuentas no es que la empresa tenga sindicato, es que los trabajadores tengan sindicato, ¿no? Ok, muy bien, gracias, Hugo. Y también tenemos otra pregunta relacionada con los beneficiarios. En el caso de la designación de beneficiarios por parte del trabajador, para el caso de fallecimiento, en caso de que se cuente con beneficiarios designados para el seguro de vida, ¿esta designación hará las veces para las prestaciones laborales? Desde el momento del fallecimiento, sí. Sí, justamente eso, pero lo que comentaba es que al final del día los beneficiarios reciben todos los beneficios a los que tenga que pagar el empleador al momento del fallecimiento, que puede ser el mismo seguro, los seguros que tenga la compañía, el finiquito, básicamente. Pero de todas maneras yo recomiendo, uno de los temas es que haya un ente
que lo pueda validar, digamos, porque como decía, los beneficiarios pueden cambiar. Entonces, efectivamente, el anexo donde recomendamos que estén los beneficiarios, esto pues debe estar actualizados, pero los beneficiarios por ley pueden haber cambiado de todas maneras o ser otros y tener más hijos que reconocidos y que no está poniendo, y que debe haber un ente como un juez que valide que esos son los beneficiarios. Ok, muchas gracias, Sandra. Otra pregunta para José Luis es relacionada con el outsourcing. Que se considera que el outsourcing va a seguir vigente y los cambios que se están considerando pudieran afectar el esquema como tal. Sí, pues, no, definitivamente ya lo comentábamos, con la reforma se esperaban cambios al tema de la subcontratación laboral, y aquí es importante hacer el énfasis. Creo que hay que, la sugerencia es que creo que hay que relacionar mucho la denominación de subcontratación laboral, que es el nombre que en México ya se le ha otorgado al outsourcing. No hay cambios, creemos, y ya lo comentabas, Hugo, creemos que no va a haber cambios en el corto plazo, por lo menos. Y lo que sugerimos en estos esquemas es, nuevamente, creemos que estamos, al no existir cambios y reformas al esquema de subcontratación, creemos que estamos en un buen momento para retomar las revisiones de estos esquemas. Y retomarlas me refiero a revisar si efectivamente el esquema que tenemos cae en la figura de subcontratación, que pudiera estarse confundiendo también un esquema de esta naturaleza con la intermediación, por ejemplo, o con la prestación de servicios especializados que no tienen que ver nada con la subcontratación. Y entonces, pues el tema sería revisar, estamos en el punto de revisar, de valorar nuevamente estos esquemas para ver si estamos cumpliendo. Muy bien, José Luis, muchas gracias. Bueno, por mi parte, yo concluyo y aquí cedo la palabra a Jaime para concluir. No, pues muchas gracias a todos los participantes. Me parece que fue una ejercicio muy interesante. Evidentemente quedaron algunas dudas ahí en el tintero, entonces yo los invito que nos formulen sus preguntas ahí en el correo que están viendo en la lámina, ya sea para que Sandra a través de BestTeam nos ayude a realizar algún tipo de revisión de sus protocolos en materia laboral, o que el equipo de Hugo y José Luis nos apoyen en situaciones de litigio laboral, y por supuesto mis socios, Moisés, Jesús, Germán, todas las personas que estamos aquí en BDO, nos podamos ayudar en materia de seguridad social, apoyo en todas las cuestiones que de una u otra forma rebotan en el día a día de las empresas. Finalmente decirles que vamos a seguir programando nuevas fechas con otros temas interesantes, así como fue el de la reforma laboral, y si alguno de ustedes está interesado en obtener estas preguntas, estas ya van a estar en la página web. Los invito a bajar nuestra aplicación para teléfonos Apple y Android, y ingresar a nuestra cuenta de Twitter, donde continuamente estamos emitiendo boletines en materia fiscal y de otros temas interesantes para ustedes como nuestros clientes y amigos. Realmente, nuevamente gracias, y los mantendremos al tanto de nuevos eventos. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego.